Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos aquí en Ecomedios AM 1220 en Radio Negocios, federal, más federal que nunca este año 2025, en este programa de este jueves 24 de abril del 2025, una semana muy emocionante por las cosas que pasaron, porque, bueno, como todos sabemos, falleció nuestro Papa Francisco, el Papa argentino, el personaje argentino más importante de la historia de la Argentina, mucho más que San Martín y que otros próceres argentinos, va a quedar en la historia, un Papa muy austero. Pero antes de comenzar, y ya lo tengo también allí esperando a Tommy Sánchez desde Australia, quería leer una nota que apareció en los portales, en los medios, y habla de el Papa de la Periferia. Murió el argentino más relevante de la historia. Es improbable que estas tierras vean nacer en los próximos siglos a alguien con la trascendencia espiritual, social y política de Francisco. Su legado para la Iglesia Católica y toda la humanidad ya luce inmenso, aunque dentro de unos años recién estaremos en condiciones de valorarlo en su justa medida. Solo por eso nuestra generación ya tiene razones para sentirse privilegiada. ¿Qué tuvo de especial Francisco entre los más de 200 sumos pontífices que tuvo la Iglesia a lo largo de toda su historia? Una simplificación extrema podría decirse que fue el Papa de la periferia, no solo por su origen, la Argentina, que está en los bordes del mundo, sino porque puso toda su atención en los márgenes de la existencia humana, en los pobres, en los enfermos, en los deprimidos, los inmigrantes, los gays, los divorciados, los que necesitan consuelo. Ya está todo dicho. Su muerte generó una avalancha inmensa de reflexiones sobre su figura en redes sociales y medios de todo el mundo. Este texto solo destaca algunas de esas cualidades y te voy a nombrar algunas de esas cualidades en este Papa, que es el Papa de la tecnología. Cuando asume, prácticamente los teléfonos celulares eran con tapita, no había imágenes en el teléfono celular. Hoy todos usamos el teléfono como una computadora. El nombre, para la tradición judeo-cristiana, el nombre es mucho más que una palabra. Nombrar algo es conocerlo, incluso darle destino. Jesús le cambia nombre a Simón, que empieza a llamarse Pedro, la piedra donde edificará su iglesia. Jorge Bergoglio decide llamarse Francisco para explicar su propia misión, la de ocuparse de los pobres y devolverle la sencillez y espiritualidad a la iglesia simple. El lenguaje llano, coloquial, cercano, sin tantas estridencias, aún en sus encíclicas, cartas apostólicas, se mantiene lejos de las disquisiciones teológicas, de la erudición académica, que solo valoran los expertos. Conceptos claros, ejemplos sencillos, frases populares, incluso hasta chistes. El modo en que habla Francisco es el modo en que hablan los barrios. Los gestos de austeridad, la misma cruz de plata que tenía cuando era arzobispo de Buenos Aires, los mismos zapatos negros con suela de goma, su cuarto en la residencia de Santa Marta, no en el Palacio Apostólico, y un auto normal de ciudadano de clase media para moverse por Roma, una vida más de párroco, de suburbio, que de eclesiástico encumbrado, y las costumbres, las llamadas telefónicas a los amigos, incluso a los desconocidos. Soy Francisco, no es una broma, decía. Tuvo que decir más de una vez, además de las cartas de puño y letra, ¿m? Que escribía de puño y letra y las mandaba por mail sacándole una foto. Además de los encuentros, dispuesto a reunirse con todos. Resultó incómodo para muchos sus abrazos con dictadores de izquierda, pocos afectos al respeto de los derechos humanos,
una interpelación posible, ir al encuentro del que yerra, ¿no? Con la intención de que se convierta y vuelva por la buena senda. En un mundo agrietado y polémico, tuvimos un papa argentino. Y con esto queremos comenzar el programa del día de hoy, eh, acompañándonos de nuestro amigo, el señor Tommy Sánchez de Bustamante, que desde allí, desde la otra parte del mundo, en Australia, nos está escuchando y además queremos compartir este momento porque hemos vivido cosas juntos y que ahora vamos a contarles. Tommy, ¿cómo va? Hola Alberto, bueno, un muy fuerte abrazo para vos desde acá, desde la otra periferia del mundo, podríamos decir, como decías Claro. vos, no tan periferia porque es primer mundo en cuanto a lo económico, pero sí que está en la otra punta, así como Argentina. Y desde allá, desde acá, a pesar de la distancia, se sintió mucho, ¿no? La pérdida del Papa Francisco. Por supuesto, yo estaba trabajando en ese momento cuando un argentino con el que trabajo me dice, murió el Papa. Y yo me quedé así, ¿cómo que murió el Papa? Y bueno, después tuvimos que seguir trabajando, como muchísimos argentinos les habrá pasado también en el medio de algún trabajo, y realmente no llegamos a procesar. Después con el paso de los días, obviamente viendo las noticias, viendo las ceremonias, viendo las reacciones de la gente en la calle, en las parroquias, en las iglesias, y hablando con familiares, uno empieza a dimensionar lo que ha sucedido, ¿no? Lo que vos decías, murió el argentino más importante de la historia de nuestro país, y se fue una persona de las más sencillas de nuestro país también al mismo tiempo porque Ujú. Francisco siempre predicó lo mismo, desde el calzado que tenía hasta la ropa, ¿no? Porque recordamos otras asunciones de otros papas con toda la ropa encima, ese manto rojo que también se ponen, y el papa ya desde su asunción, todo de blanco, totalmente sencillo en ese sentido, sencillo su forma de hablar y buscando justamente, bueno, algo que fue la misión de su vida, si repasamos la vida un poco de Francisco ayudar en cuanto a la pobreza, siempre estar del lado de los pobres, siempre estar ayudando, poniendo su granito de arena como podía desde ese lado y siempre predicando la vida sencilla. Tanto es así, digo, que se viralizó también la foto esa de Francisco en el subte A, cuando el subte A tenía todo esa, todos los bancos Asientos de de madera. Sí, madera, sí, los sí. asientos de madera y demás. Que si los Bueno, habré tomado para ir a la escuela secundaria. bueno, Francisco también, ¿no? En esa Claro. época ya era arzobispo de Buenos Aires y el tipo rechazó tener un chofer personal para seguir moviéndose como uno más en su Buenos Aires querido, en el cual vivió gran parte de su vida, en el cual nació, en el barrio de Flores, y bueno, y se formó y encontró la misión de ser sacerdote en su vida, jesuita después, y bueno, después arzobispo y todo lo que conocemos Sí. y en la Buenos Aires que al final nunca pudo Nunca pudo volver, volver. ¿no? Claro, claro. Nunca pudo Y volver. que, Pero y bueno, que, muchos le preguntan y decía él, pero viví 76 años, o sea. sí. Y extrañaba tanto, ¿no? Porque extrañaba ir a comer extrañaba su peluquero, extrañaba también eh, ir a comer un pedazo de pizza, extrañaba muchas cosas. Pero allí en Australia la mayoría son protestantes. ¿Qué viste en estos pocos días de la gente? ¿Qué reflexiones hacía la gente? Bueno, primero bastante desconocimiento por parte de los australianos, sobre todo, Ujú. de la figura del Papa. Lo conocían obviamente, pero desconocían que era argentino, desconocen la importancia que tiene para los argentinos y bueno, y para el catolicismo en el mundo también. Yo les contaba lo que era, que es la única noticia de la que se habla por estos días en Argentina, con todo lo Sí, que hay para hablar, y además a mí y me se impresionó, sorprendían. a mí me impresionó que yo recorrí prácticamente muchos de los diarios del mundo y al otro día del fallecimiento eran todos los diarios, era la tapa de Bergoglio, el Papa Francisco, en todas las tapas, era algo impresionante. Pero Australia al mismo tiempo es una nación policultural. Entonces,
también hay tanta gente de tantos otros países. Por ejemplo, estamos trabajando ahora con una chica que es la dueña, que es la australiana esta de la que te hablaba, que le contaba y que ella no estaba muy, eh, eh, no sabía mucho del tema del Papa, pero también trabajo con un chico que es de Israel y no sabés las palabras que me dijo de Francisco. Me dijo, mira, la verdad que yo lo respeto mucho al Papa Francisco porque a la comunidad judía la ha tratado muy bien y siempre ha intentado integrar las religiones. Y todos los judíos me han hablado bien de él, así que yo a él lo quiero. Ujú. Y siento la pérdida del Papa Francisco. Te estoy hablando de bueno, una religión que no es el catolicismo. Y eso es otra de las cuestiones que ha pregonado Francisco a través de su vida y sobre todo cuando fue Papa, la de juntar las religiones. Tanto es así, y bueno, la de juntar los países que uno no se imagina que hay católicos allí. Tanto es así que bueno, ahora en un ratito voy a contar un poco de lo que fue Bueno, esto que compartimos ambos. pero antes vamos a mostrarle a los oyentes eh, un videíto muy cortito de 2015 en el cual yo tuve la posibilidad de estar con el Papa Francisco allí en la Plaza San Pedro, entregarle una carta de los oyentes y pedirle una bendición para la radio. Y si te parece, lo vemos y después seguimos charlando. Fuerza, Francisco, que falta mucho. Francisco, venimos desde la parroquia San Judas Tadeo. Somos de la radio y queremos traerle una carta de los oyentes. Muchas gracias. ¿Nos puede dar una bendición para Ecomedios? Sí, una bendición para todos los que están escuchando. Que Dios los bendiga y por favor rece por mí. Gracias, Francisco. Bueno, muy bien. Después de este momento tan especial, con el Papa Francisco pasando por allí y saludándonos, dándonos la mano, entregándole la carta, tuvimos la alegría que meses después nos llegara una carta del Vaticano agradeciendo de parte del Papa Francisco esa carta, esa intención que habíamos llevado en ese 2015 y haber podido conocerlo gracias a un gran hombre que hoy estaba muy, pero muy consternado frente al féretro del Papa Francisco, que es nada más y nada menos que el Monseñor Catcher, que el argentino que facilitó la posibilidad de que muchos argentinos pudieran estar cerca de su Papa argentino, ¿no? Y sentir esa sensación que sentimos nosotros con Alejandra cuando estuvimos allí, esa emoción de poder vivir un poco la grandiosidad que tiene ese lugar, pero también la figura de Bergoglio, la humildad con la cual pasaba esos momentos en su mejor momento, ¿no? 2013 fue su elección, 2015 estuvimos nosotros y tomar mate con otro argentino que estaba allí, saludar a la gente, a toda la que podía saludar, saludarla, besar a los chicos, bueno, todo ese momento tan emotivo que nosotros vivimos, que también viviste vos el año pasado, hace muy poquito, de otra manera, ya con el Papa un poco enfermo. Sí, Alberto, pero ya desde un primer momento, primero agradecerte a vos, porque gracias a vos pudimos estar allí, por supuesto al Monseñor Catcher, que nos dio la posibilidad, pero bueno, vos que nos diste el contacto para hablar con él y que podamos estar en un momento único. Digo, hay que separar un poco, porque por ahí mucha gente que no es católica o que no es creyente nos puede estar escuchando y decir, bueno, pero yo no soy católico. Pero el tema es que, bueno, la iglesia es una institución con muchísimo, más de 2000, 3000 años de existencia. También como Estado mismo tiene un montón de existencia, más que nuestro país, más que los Estados Unidos, más que muchísimos otros países que hoy dominan el mundo. El Vaticano ya estaba ahí, ¿no? Ya estaba ahí desde tiempos romanos, digo, nos estamos remontando al Imperio Romano. O sea, imaginémonos el poder que tiene la persona que se sienta allí
en el y trono de que es San Pedro. elegida en el trono de San Pedro, digo. Además de, bueno, de que es el representante de Dios en la tierra y todo lo que se pueda decir desde el lado católico para los católicos, ¿no? Más allá de eso, para el que está ahí, y yo que no me considero un católico súper creyente y que predica, por más que haya tenido una formación católica, sentarme ahí y verlo al Papa me hizo dimensionar la importancia que tenía el Papa para el mundo y para tanta gente en un lugar que es místico, porque vos te parás ahí en la Plaza San Pedro y ese óvalo, cómo está diseñado, totalmente liberado de edificios en el medio de una Roma que está totalmente convulsionada, vos estás ahí adentro y es como si no existiera el resto de Roma, digo, parece un estado en sí mismo, porque hay silencio, Es un porque estado en sí. podés ver claro, porque es un estado en sí mismo y porque podés ver el cielo y que el Papa ahí sentado frente a tantas miles de personas, la gente totalmente enloquecida con sus banderas, contenta, cantando, festejando, como si el que estuviera enfrente fuese, no sé, Diego Maradona, fuese Lionel Messi, y es más que eso en realidad, es Claro. más que eso. Sí, Entonces, nosotros en la Argentina creo que también no le dimos la posibilidad de muchos argentinos de dimensionar la figura del santo pontífice como santo pontífice, ¿no? Lo tratamos como un argentino más. Lo metimos, muchos lo han metido dentro de la grieta y no supieron ver la posibilidad de que este es un hombre que cuando lo, lo llama el Espíritu Santo y lo unge papa, ya no es más un hombre argentino, es un hombre del planeta. Y sus decisiones y sus posiciones, aunque aunque haya tirado piedras para todos lados, como se dice, ¿no? Llamados para todos lados, aunque a mucha gente no le haya caído bien algunas decisiones que tomó, siempre tomó decisiones que fueron con los más desposeídos, los más complicados, los enfermos, los presos. Besarle los pies a los presos es algo que hacía mucho tiempo que no se hacía, que no hacía un papa, ¿no? Eh, Poder brindarle la mano a otro que estaba en algún problema, siempre están tan atentos a los problemas en la Argentina, tan compenetrado, llamando por teléfono él mismo, para saber qué pasaba en tal o cual lugar, o alguna persona que hemos escuchado en la televisión argentina, dice, yo tenía un problema con mi hijo y no sé por cómo fue que le llegó una carta al Papa que yo se la mandé a un amigo, el del amigo, que llegó al Vaticano, y después de 2 meses levanto el teléfono y era el Papa. Es decir, suena el teléfono en mi casa y era el Papa Francisco, que me estaba hablando. Soy yo, el Papa Francisco. Es decir, él marcaba y esas cosas, no sé si la veremos en un futuro Papa, ¿no? Porque ahora viene el concilio y yo creo que todos saben lo que es la, la pelea por el poder, ¿no? Porque va a haber pelea por el poder. sí, sí, sí. Bueno, una película que lo escenifica muy bien es El Cónclave, digo, para los Sí. que no la vieron, una película que salió este año y lo muestra muy bien. Pero quiero cerrar con nada más que esto de lo que fue nuestra visita al Vaticano el año pasado, con el Papa que ya estaba en silla de ruedas, pero que todavía podía hablar bien, todavía podía expresarse y estaba de la cabeza impecable, como fue hasta casi que los últimos días. Eh, lo que más me impresionó de todo cuando estábamos ahí sentados, después de levantarnos temprano, hacer la fila como todos, larguísima, de las 6 de la mañana, abajo del sol de Roma, que es tremendo, al calor que hace, 35 grados con un sol que te parte la cabeza, no solo a nosotros, sino también al Papa Francisco, que estuvo allí desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, porque no es que fue eterna la misa, que hizo como todos los miércoles hacía, y que daba su sermón en el cual el tipo, y eso fue lo que más me impresionó de todos y me emocionó, se sentó y empezó a dar el sermón en argentino. Empezó a dar el sermón en español, por supuesto,
pero en argentino. Y ahí me di cuenta, claro, tenemos un papa argentino que podría estar dando una misa en una parroquia en el medio de la villa, porque lo habrá hecho muchísimas veces, y podría ser un cura villero, podría ser el párroco de la vuelta de tu casa, podría ser el arzobispo de la Catedral de Buenos Aires, podría ser cualquier cura, sacerdote argentino, pero está ahí arriba y está dando la misa en argentino. Y la verdad que fue No en emocionante eso. castellano, en argentino. En argentino, en Eh, argentino. Después la dio también en italiano y bueno, hubo traductores que la dieron hasta en árabe, hubo la traducción en árabe, digo, y ahí lo vemos también esa forma del Papa de querer siempre integrar a los católicos de todo el mundo. eh. eh, pero A los realmente lo que más me católicos, a los emocionó, árabes y a los judíos, a todos. sí, a Recordemos todos. que Bergoglio tenía un programa de televisión donde había una, una convención interreligiosa, ¿no? Tenían un programa entre un judío, un musulmán y él, hacían un programa de televisión en un canal de cable donde hablaban de esa integración que siempre él quiso mantener. Eh, el momento del Sí, pasaje y de la espera, y ahí estabas vos con tu papá, y con Sony, tu novia. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste, ese momento de llegar ahí a tocarlo prácticamente? bueno, primero esperar mucho, porque eso fue lo otro que más me sorprendió. El Papa ya murió a los 87 años, el año pasado tenía 86 años, ya estaba en silla de ruedas, un hombre grande que venía desde las 10 de la mañana dar la ceremonia, ser recibido por muchísima gente, tardar en subir hasta el altar porque fue saludando con el Papa móvil a todos los que estaban en la Plaza de San Pedro hasta llegar a ese pequeño corralito donde dio la misa. Y después de todo ese trajín, que habrá sido de una hora y media mínimo, el tipo se quedó como 2 horas más abajo del sol en su silla de ruedas, saludando a toda esa gente que estaba en ese corralito enorme. Ujú. Tuvimos que esperar mucho, pero valió la pena la espera y el Papa, en un momento dijimos, bueno, no va a pasar por donde estamos nosotros. Ya estuvo una hora y media, 2 horas dando vueltas con la silla de ruedas abajo del sol. Y Es un pasó, tipo grande, pobre el Papa. Y pasó, el año pasado. No claro. estamos hablando cuando asumió que todavía podía Claro. caminar Sí, y sí, estaba sí. el año pasado. O sea, creo que muestra un poco la fortaleza de espíritu que tenía No Francisco y lo solamente que... eso, el domingo pasado le pidió permiso a sus enfermeros para ver, él ya se sentía que se moría, y le pidió permiso a sus enfermeros para ver si podía hacer la recorrida en el Papamóvil y despedirse de la gente. Básicamente me da la impresión de que eso es lo que le pasaba por la cabeza, ¿no? Porque bueno, dijo unas palabras, dio la bendición, eh, pero después quería ver a la gente, quería estar ahí con su gente, con esa gente de todo el mundo que, bueno, está desfilando por los pasillos del Vaticano para despedirlo en estos días y que, bueno, encontrará su morada final nada más y nada menos que en Santa María Mayore, la iglesia a la cual él iba a rezar, muy cerquita ahí de la terminal de Termini, a 4 cuadras de la terminal de estación eh, de trenes, en la periferia, ¿m? de, de, en un lugar bastante, a veces bastante convulsionado, porque hay Sí, de noche no, no, de no debe noche ser muy seguro. no es muy seguro, pero está ahí a 4 cuadras en una basílica muy importante, muy, pero muy importante, de Roma. El Papa quiso ser enterrado ahí, así que hasta en ese detalle, ¿no? Él cambió parte de la historia del Vaticano, donde los papas siempre están enterrados bajo la cúpula de San Pedro, ¿no? Sí, sí, la verdad que Francisco con su vida, con su obra como papa, bueno, lo que vos decías al principio del programa, ha hablado de los homosexuales, que son todos hijos de Dios y que tienen derecho a formar parte de la iglesia, que la familia no debe rechazarlos, también ha hablado de los refugiados, que los países ricos deben recibirlos, ha hablado del medio ambiente también,
con su encíclica Laudato Si, y se ha referido a que es responsabilidad de, del ser humano, del hombre, poder tener una vida ecológica fuera del capitalismo, el consumismo loco en el Ujú. cual vivimos Les y estar recomiendo, más en... sí, Sí, les recomiendo, hablando del Laudato Si, les recomiendo a la gente que quiera poder ver algunos ítems de ese Laudato Si, que entren en la sí, página en www.radionegocios.com.ar, que hemos subido allí algunos fragmentos de este mundo que él veía con otros ojos, con ojos de futuro, y que muchos se empeñan en destruirlo, ¿no? sí. Así que les digo a los que quieran, ahora vamos a poner acá abajo donde lo puedes ver. Son 4 o 5 frases, pero muy importantes. Decías. Sí, también, no, también, bueno, se refiere a la guerra, se refirió en tantas veces y estuvo intermediario como muchos otros papas, pero digo, leía, por ejemplo, una de las cosas que hizo fue sentar en una misma mesa, los invitó al Vaticano, al presidente de Palestina y al presidente de Israel. Digo, hoy vemos el desastre que es con la guerra, y él logró sentarlos a los dos en el Vaticano y hablar con ellos. Hace muchos años atrás, tal vez cuando la cosa no estaba tan dura como en este momento, pero lo logró hacer. Ha intentado intermediar en la guerra de Ucrania, no No pudo pudo. hacerlo, Ujú. pero ha estado en tantas otras guerras de África también con... Tanto es así que el presidente Vladimir Putin no va a Roma porque tiene un pedido de captura internacional Claro, por delitos de lesa humanidad contra Ucrania. Entonces, por eso no va a salir de Rusia para ir. Pero miles de personas, 4.000, más de 4.000 periodistas acreditados están para el día, para despedir el día sábado los restos de Francisco. No sé si se va a alcanzar el tiempo, porque hay tanta cantidad de gente que lo quiere ver, que no sé cómo van a hacer, porque encima empiezan a llegar todas las delegaciones de los países, y imagínate que cada delegación también lleva sus custodias, ¿no? El presidente de Francia, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Ucrania, Argentina, va el rey de España. Bueno, es impresionante, ¿no? Lo que va a suceder en estos días, y que, bueno, y que nosotros queríamos dar una semblanza de lo que también sentimos nosotros cuando estuvimos allí y pudimos estar en contacto con nuestro Papa argentino, este, que hoy estaría mirando desde arriba a los directivos de San Lorenzo y llamando por teléfono seguramente. ¿Eh? bueno, otra de las cosas que lo hacía más humano al Papa, ¿no? El fútbol, la política también. Me acuerdo de cuando fuimos a verlo, cuando pasó al lado nuestro, una señora que estaba totalmente enloquecida, se le puso a hablar de política a Francisco, que nosotros decíamos, no le hables de política, por favor. Y le empezó a llenar la cabeza al hombre y Francisco se quedó, bueno, un apasionado de la política, más de la política de Argentina, toda su vida. Se quedó y la escuchaba y la escuchaba y la señora le hablaba, le hablaba. Ya al final me parece que Francisco fue cordial, ¿no? Y se quedó más por la cordialidad, pero al principio la escuchaba con oídos atentos. Bueno, Mm. cosas que lo hicieron humano y que también un poco tal vez lo alejaron un poco de la Argentina, lamentablemente. Decían que este año iba a ser el año en el cual volvía, se estaba dando vueltas con eso. Bueno, tal Mm. vez la salud, esta vez, no la política, sino la salud, por más que, bueno, la relación con Milei no era la mejor, obviamente, por el pasado de, de las declaraciones que había tenido Y pero para con igual, Francisco igual, Milei, igual le pero en puso el la último otra mejilla, encuentro, porque en el último sí, encuentro lo abrazó, lo besó. sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Así que, y ahora el presidente va a estar allí junto al féretro, despidiendo los restos del gran argentino que se nos fue, lamentablemente. Bueno, Tommy, nos reencontramos la semana que viene con otro momento diferente, seguramente, pero bueno, yo no quería empezar el programa del día de hoy sin recordar estos momentos
tan lindos que vivimos en diferentes tiempos, tanto vos como yo, y, y, y contarle a la gente esa sensación que tuvimos cuando tuvimos la suerte, el privilegio. Ya los argentinos tienen el privilegio de tener un papa argentino que no se va a dar, no se va a dar prácticamente en siglos. Nosotros tuvimos también el privilegio de nuestras generaciones, de tener, de ver por la posibilidad de tener un papa argentino, nadie se lo imaginaba en el 2013, y tener ese privilegio. Tus nietos, tus bisnietos dirán, uy, mi bisabuelo, ¿sabés que estuvo con un papa argentino? Qué cosa, ¿no? Si lo pensás en el futuro, eso puede llegar a suceder. Bueno, Tommy, nos Sí, reencontramos la semana que viene. dale, dale, Alberto. Un abrazo muy grande y para todos por allá. Bueno, seguimos con nuestro programa y hoy empezamos de manera diferente, no con música tan arriba como todos los días, pero sí con esta semblanza del Papa Francisco. Hacemos un pequeño corte y ya regresamos. ¿Sabías que OMINT Cobertura Médica Nacional cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades? Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. OMINT, experiencia para lo que sigue. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Seguimos en Radio Negocios. Omin te cuida mientras vos viajás tranquilo. Por eso durante todo el mes de abril aprovechá los descuentos que tiene para vos. Accede a un 30% de descuento en coberturas seleccionadas que incluyen médicos online en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas de vouchers y cobertura por pérdida de equipaje. Para más información ingresá a la web o a las redes sociales de Omin Assistance. Mientras tanto, te digo que el Grupo OMINT tiene un nuevo contenido informativo en el blog Consultorio Abierto. En ese espacio podrás encontrar todo lo que necesites sobre bienestar, autocuidado, nutrición, prevención y mucho más. Si te interesa saber más, podés seguir todas las novedades en sus redes sociales o ingresando en la web de omin.com.ar. Sé parte de esta comunidad y mantenete informado para cuidar de vos y tu familia. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Seguimos en Radio Negocios Federal, aquí en Ecomedios, y esta semana tenemos la grata sorpresa de tenerla a la señora Alejandra Sigliano con un informe, con una nota que hizo con la gente de Honda, Mujeres al Volante de las Motos, y de eso nos va a explicar Alejandra con una invitada muy, pero muy especial ahora en nuestro programa. Hola, ¿cómo va? Bueno, aquí estamos para hablar sobre un programa que hace muy poquito cerró Honda Motors aquí en Argentina. El programa se llama Alas en Movimiento. Yo estoy con Almendra Murillo, ella es la instructora de Honda Motors Argentina, que está aquí con nosotros en Unirse. ¿Cómo va, Almendra? Gracias por estar este ratito con nosotros. No, gracias a vos, Alejandra, por invitarnos a contar un poco lo que fue este programa tan mágico que creamos con Onda y con Mujeres al Volante. Bueno, contame si querés, en primer lugar, de qué va Alas en Movimiento. Así ponemos a nuestros oyentes en tema. Bueno, en Movimiento es un programa social que creamos en Onda junto con Mujeres
Mujeres al Volante, esta comunidad de mujeres tan reconocidas. Y surgió a raíz de tantos años que nosotros ya veníamos trabajando en conjunto con este equipo de chicas en cursos que hacíamos con gobierno de la ciudad. El año pasado no tuvimos cursos y surgió la necesidad de querer hacer algo propio, algo que fuera un programa nuestro, que nosotros tuviéramos la iniciativa y el material y las cosas para poder realizarlo, ¿no? Que fuera exclusivo nuestro y poder darle nuestra impronta. Decidimos hacerlo en Campana, que es la ciudad donde se radica nuestra planta. Entonces dijimos, si vamos a arrancar con un programa social, tiene que ser acá. Sí. Campana es una ciudad donde tiene mucha gente que anda en moto y seguramente había muchas mujeres con necesidad de aprender a tener su propia movilidad, su propia independencia, que es como la iniciativa de este programa, ¿no? Darle alas a esas Por eso se mujeres. llama así el programa. Sí, sí, el nombre viene de muchas cosas, ¿no? En reuniones que nos juntamos obviamente a decir Claro. cómo lo vamos a llamar, eh, dijimos, bueno, el logo de Onda es un ala, eh, y el símbolo de lo que significa también darle alas a alguien para poder salir a la vida, creíamos que también era algo que nos representaba mucho con este programa. Además de que hace unos años atrás, había un grupo de asociados en Onda donde tuvieron una comunidad en Instagram y donde se juntaban empleados que se llamaba Alas Solidarias y eran un grupo de empleados que hacían rodadas de moto donde iban a lugares merenderos o escuelas y juntaban víveres o cosas para regalarles a los chicos, cosas que necesitaban, y hacían rodadas en moto y llevaban eso. Entonces nos pareció muy lindo seguir con esa idea básica, ¿no? Y bueno, le pusimos movimiento para darle un fin más que Claro, tenga que ver con la claro, moto. Sí, claro. sí. Y bueno, y se sumaron un grupo de mujeres a las cuales más allá, ahora me vas a contar, bueno, de qué fue, ¿no? Por supuesto, cómo se desarrolló Alas en Movimiento, pero me parece que, y me lo vas a decir vos, va como mucho más allá del aprender a conducir, en este caso una moto, y permitirles sacar su registro, su autorización para manejarlas y demás, pero es un programa más integral, ¿no es cierto? Sí, fue nuestro primer programa que hicimos de esta manera. Nosotros también estábamos incursionando, si bien nosotros somos capacitadores, instructores y damos cursos de moto de nivel inicial, intermedio, y ya dábamos cursos para mujeres exclusivos. Ujú. Este fue un programa único y nuevo porque no fue solo enseñarle a manejar a las motos a las chicas. Al asociarnos con Mujeres al Volante, nosotros dimos la capacitación teórico y práctica sobre manejo de motos, pero también a este programa se sumó talleres de manejar tu cabeza, para aprender Claro. a manejar los miedos, que el miedo es un factor fundamental a la hora de aprender a andar en moto. Y por ahí Yo es creo que eso que, me permitiría sí, decir que obvio. en el caso de las mujeres, a pesar del tiempo que ha pasado y que las mujeres manejamos hace un montón de tiempo, el miedo a manejar la moto, el auto, el camión, la camioneta, lo que fuere, eh, es como que muchas veces se presenta como como el primer impedimento, ¿no? Le tengo miedo a la calle o tengo una influencia que me dice, tené cuidado, tené cuidado, tené cuidado. Entonces creo que vencer ese miedo, en este caso el símbolo es la moto, pero vencer ese miedo es como Exacto. un cambio rotundo en la vida. Sí, y en la moto es también el miedo a caerte, ¿sí? Claro. Y el miedo al qué dirán al verme Ah, manejar. esa Ese es. chica manejando la moto. Exacto, sí, lamentablemente, o sea, si bien el mundo de las mujeres en la movilidad ha crecido mucho en estos últimos años y estamos abarcando cada vez más mercado de la movilidad, todavía sigue siendo un mundo en lo que es en vehículos dominado por hombres. Entonces Tal está cual. siempre la concepción de la mirada del hombre y, uy,
miren, este error, ay, seguro debe ser una mujer. Entonces, como cambiar Y eso, no cambió eso, todavía. se está haciendo mucho para cambiar eso, pero todavía está Sí, muy metido en las mujeres principiantes ese concepto de me están mirando, observando y juzgando. sí, Entonces, si bien nosotros, por ejemplo, nuestros cursos, cuando nosotros arrancamos hace varios años atrás, no eran de género, eran mixtos, no lo claro, aclarábamos tampoco. O sea, claro. nosotros hacíamos cursos para aprender a andar en moto. Y, y analizando las inscripciones, veíamos que siempre eran hombres los que veníamos. Y entonces decíamos, ¿qué pasa acá? ¿No hay interés de las mujeres en querer aprender? No podíamos entender por qué no se anotaban. Y empezamos a hacer estudios y estadísticas, y no era que no había una necesidad o ganas de querer aprender, sino era que no se animaban a aprender rodeadas de hombres. Y ahí surgió el realizar cursos exclusivos para mujeres, y el primer curso que hicimos acá en Onda, triplicamos las inscripciones. O sea, fue un furor, fue El locura. hecho de saberse que iban a estar todas entre ellas, Todas digamos. mujeres, sí. Sí, porque acá también, a ver, nosotros juega mucho las emociones en los cursos de motos, porque obviamente el miedo es algo que está presente, por eso en este programa fue fundamental la asociación con las chicas, porque ellas hacen un taller donde aprenden, les enseñan a las chicas a silenciar esa persona que tenemos en la cabeza que nos reprime y nos hace no poder continuar. Y, y bueno, y eso es fundamental a la hora de aprender a andar en moto, porque si no, yo las correcciones que les hago a las mujeres no dejan que penetren en la cabeza por esos miedos que están construidos. Y a Claro, veces pasa que hay como que entre... primero preparar el terreno para después dar la Exactamente. instrucción. Sí, sí, los cursos de mujeres son más emocionales. Muchas veces yo les digo, chicas, si tienen miedo, se sienten que están ahogadas en la sensación y tienen que llorar, digo, lloren, lloren. Digo, Claro, una lloradita y a seguir. Es el... claro, tal Porque cual. sí, hay veces que esa ansiedad y ese miedo nos angustia y todo eso se lo transmitimos al cuerpo, nos ponemos tensas y eso hace Claro, que la moto se ponga tensa. Entonces, tal cual. si hay que liberar, liberamos. Y eso se siente más cómodo haciéndolo en un grupo que esté contenido por todas mujeres. Sí. Yo te voy a contar algo personal que no tiene que ver con esto, pero no tiene que ver con la moto, pero sí tiene que ver yo manejo hace muchísimos años, pero en la familia hace 2 o 3 años compramos una motorhome. Entonces, yo soy muy bajita y la envergadura de la motorhome a mí me causaba mucho temor. Este Ujú. año hicimos un viaje muy largo y por primera vez manejé un montón de kilómetros. La La sensación de felicidad. placer de poder, o Sí. sea, manejo autos hace 30 años, pero la motorhome me costaba un montón, me daba temor. Y este año dije, no, no puede ser. Y entonces ante la primera, ¿querés manejar un rato? Sí. Pum. Y empecé Exacto. y Es bueno, animarse, es animarse. claro, y me di cuenta que es lo mismo que un auto y que era lo mismo que manejar mi auto, pero bueno, esa sensación, ¿no? De decir, bueno, yo tengo que vencer esto, preparar primero el terreno mental y luego agarrar el volante, por eso las mujeres al volante no solo de la moto, de la motorhome o De del la auto, vida. sino de la vida. Sí, sí, yo siempre les digo, me pongo mi propio ejemplo a la hora de hablarles a las chicas, porque yo fui una creación, siempre lo digo de esa manera, soy una creación de Onda a partir del Ah, crecimiento que tuvieron las mujeres, porque yo claro, entré a trabajar a la empresa sin saber andar en moto, sin saber nada. Yo entré como ayudante del área, ayudante administrativa para crear los eventos. Y después a raíz de la evolución que empezó a tener las mujeres en la movilidad, surgió el plan y la propuesta de formarme a mí como instructora. Entonces, a mí me enseñaron a manejar desde cero y hoy yo doy claro, clases de claro, por instrucción. eso, o sea, no hay Entonces, techo. no hay techo. Y también me pasa que hoy yo manejo también una de las Sprinter, que es una camioneta furgón. Claro, claro. eh, y también me pasa eso, que no sé, cuando en su momento estaban los cursos de la Linti, de ex Moyano, voy a las capacitaciones una vez por año y es un mundo donde son todos hombres, me ven llegar a Claro. mí y es como,
¿qué hace ella acá? Claro. Pero bueno, hay que seguir rompiendo los estereotipos. Sin duda, sin Es duda. así. Bueno, estos fueron entonces un grupo de 17 mujeres que finalmente obtuvieron su licencia para conducir. ¿Y cómo finalizó todo esto? Sí, 20 mujeres en realidad. Nosotros 20, hicimos una 20. inscripción que se Sí. anotaron más de 600 mujeres. O sea, Ah, fue una locura pensar de que tantas mujeres de Campana querían aprender a andar en moto. La verdad fue un sí. éxito desde el momento ya, desde la inscripción. Después nosotros seleccionamos a 20 mujeres que pasaron por todas las etapas. Primero tuvimos un curso online donde estuvo la parte técnica y teórica del manejo de la motocicleta, y también tuvieron un curso de RCP, que es súper fundamental también a la hora para andar en moto, en auto o para Obvio, la vida. sí, Es para buenísimo la vida. saber RCP. Exactamente. Después tuvieron el taller de manejar tus miedos, la parte práctica de manejar motos, que fueron 3 clases prácticas de todo el día. Tuvieron ejercicios sobre alcoholemia para visualizar la importancia de no conducir bajo los efectos de alcohol, ¿sí? Nuestro curso es súper integral, o sea, no solo te enseñamos a manejar, sino que nos importa tu responsabilidad a la hora de manejar en el tránsito, ¿sí? De que seas Ujú. un agente educado en el tránsito. Y Sí, bueno, y sobre todo que finalmente terminó las motos sufren muchas veces las consecuencias de, bueno, exactamente. de lo arriesgadas que son a veces y de repente nada, o en Sí, un porque estás choque más son los más expuesto. perjudicados, claro, sos tu Al no, al no- carrocería. Al no tener, exactamente, al no tener carrocería, es súper importante de que vos estés todo el tiempo Ah, previniendo lo que pueda llegar a ser otros usuarios. Y bueno, y nosotros recalcamos mucho en el uso del equipamiento de protección: tal casco, cual. guantes, campera, pantalón, ¿sí? Todo lo que haga que vos estés más protegido ante una eventual caída. Y bueno, finalmente el último día, de las 20 chicas se presentaron 17 a rendir. Con una de las chicas le habíamos adelantado nosotros que ella no estaba como para rendir Ujú, la licencia, porque bueno, había tenido problemas con el equilibrio, ¿sí? Había una persona que no andaba hace mucho tiempo en bicicleta, ujú. entonces es muy difícil enseñarle a manejar a alguien en moto que no tiene equilibrio, Claro, porque claro, es algo que ya lo tenés que traer de base vos. claro. Entonces sí le dijimos que no la íbamos a abandonar, le dijimos que la íbamos a sumar. Si ella se comprometía a aprender a andar en bicicleta nuevamente, la íbamos a sumar en la segunda edición de Alas en Movimiento. Y bueno, y después tuvimos 2 chicas que por cuestiones personales, problemas que han tenido, y también quizás alguna factor miedo que ha Ujú. dejado que ingrese a su cabeza, no se presentaron ese día a rendir. Pero bueno, finalmente Pero es un porcentaje enorme. de las Claro, 17 que vinieron, las 17 aprobaron. claro, Fue espectacular. un éxito. Un éxito, Bueno, sí. imagino que lo acabas de decir, se va a venir pronto la próxima. Sí, 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 porque la verdad es que vimos que este programa para nosotros fue una iniciativa y también fue ver cómo funcionaba. Nunca habíamos hecho esto de dar capacitaciones y que eso terminara con una licencia en mano, era algo nuevo para nosotros, y realmente vimos que el programa, de la forma que fue planificado, es posible, porque lo Claro, lograron. tal cual. Entonces, y vimos que hay mucha demanda de mujeres pidiéndonos que hagamos una segunda edición, tanto en Campana como en otras ciudades, porque nos decían, tráelo a Capital, tráelo a Monte Grande, Claro. a otras provincias. Entonces ahí estamos viendo a ver si la segunda edición vuelve a ser en Campana o lo movemos a otro lado. Así que hay que estar atentos, que esto es algo que arrancó y va a seguir en el tiempo. Bueno, cuando Sí, cuando abran en otro lado nos cuentan, porque literalmente perfecto. las alas de alas en movimiento pueden ir volando para cualquier lado. Para cualquier lado. No hay rumbo. Bueno, Almendra, un placer, bien por el programa y un gusto haberte tenido aquí con nosotros. No, un placer a vos. Muchas gracias por la Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar
las noticias que son primicia a esta hora. Seguinos en www.radionegocios.com.ar. ¿Sabías que Omint Cobertura Médica Nacional cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades? Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. Omint, experiencia para lo que sigue. Seguinos en www.radionegocios.com.ar. ¿Les parece? Vamos ahora a cambiar un poco de foco, de tema, vamos a las noticias internacionales. Y las noticias internacionales vienen mucho de la mano de Donald Trump, ¿no? Que está haciendo estragos en este momento en un montón de ciudades del mundo. Y te voy a contar un informe que me llegó que tiene que ver con cuánto cuesta ser dueño comparativamente entre Europa y la Argentina para los docentes. En Europa, según datos de Euronews, los docentes de la secundaria necesitan entre 106 y 126 meses de sueldos para comprar una vivienda de 100 metros cuadrados, dependiendo del país. En Argentina, un docente con 10 años de antigüedad necesitaría aproximadamente 79 meses de sueldo bruto para adquirir una vivienda similar al valor estimado en 20 millones de pesos. La diferencia en meses de sueldos compartiendo con países más accesibles de Europa, bueno, Argentina versus Irlanda, 79 versus 106 meses, es decir, 27 meses menos. Contra España, 33 meses menos. Contra Países Bajos, 35 veces menos. Contra Bélgica, 41 meses menos. Y contra Dinamarca, 47 meses menos. Así que no estamos tan mal, según la información que nos llega de este compendio de cuánto cuesta ser dueño en Europa o en la Argentina de un inmueble básicamente similar. En Europa es muy caro vivir. Hablando de la inflación, de los problemas que existen con las importaciones en el mundo, Sony anunció un aumento del precio de la consola PlayStation 5 que va a entrar en vigor dentro de muy pocos días. La empresa justificó la medida citando un entorno difícil de alta inflación, escuche bien, y de tipos de cambios fluctuantes. La subida de un 10% o más. En el Reino Unido el precio sube de 389 a 430 libras, unos 498 euros. Y Sony reconoce que es una decisión difícil, pero asegura que es necesaria para mantener la rentabilidad en un contexto global inestable. Así que suben los precios también en el Reino Unido con respecto a esta medida que toma Sony de subir la PlayStation. Bueno, hablando de todo este berenjenal que hay con el tema de las importaciones, hay gente que ya empieza a viajar, y a viajar a países que son muy populosos, que tienen mucha tecnología y que a veces no se los mira, no están en el foco de la Argentina, pero sí en el foco del Chile. Boric, el presidente chileno, aterriza en India para afianzar un nuevo aliado comercial que proteja a Chile de los coletazos de la guerra arancelaria. El presidente chileno viajó a Nueva Delhi con la intención de avanzar en acuerdos que le permitan al país diversificar más su cartera de socios y eludir los efectos del proteccionismo de Trump. Ojo con este tema. Y por otro lado, por el tema de las marcas, con las marcas chinas, las marcas fashion, conocidas por vender ropa, cosméticos, accesorios y a precios muy bajos,
que se enfrentan al arancel del 145% que impuso Trump a la mayoría de estos productos que están fabricados en China. Así que tiendas como Shein o Temu, tiendas de internet muy conocidas por los jóvenes, planean subir sus precios. Los sitios de comercios electrónicos, como te dije, Temu y Shein, fundados en China, han confirmado planear subir los precios para los clientes estadounidenses a partir de la próxima semana, consecuencia que tiene por los altísimos aranceles que los Estados Unidos de Donald Trump han puesto a los productos chinos. Temu, que es propiedad de la empresa china de comercio electrónico PDD Holding, y Shein, que por ahora tiene su sede en Singapur, explicaron en notas separadas, pero casi idénticas, que sus gastos operativos han subido debido a los recientes cambios de la regla de comercio mundial. Ambas empresas dijeron que harían ajustes en los precios, aunque ninguna de ellas dio detalles sobre la cuantía de los aumentos. Así que las empresas, especialmente dirigidas a los jóvenes, con ropa y accesorios baratos para los jóvenes, están pensando, estas empresas que tienen como influencers a sus publicistas, están pensando en subir los precios por este berenjenal que creó el señor Donald Trump con respecto a los aranceles que pone a nivel mundial y en este caso a nivel de China. China no se queda atrás tampoco con los autos y con un montón de otros productos que redoblan la apuesta. Vamos a ver quién gana esta pelea. La verdad, realmente insólita. La locura llegó a tal nivel que los únicos que se perjudican son las personas, realmente. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Bueno, muy bien, llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene. Les decimos que se suscriban al canal de YouTube, que puedan también entrar en las redes sociales. En www.radionegocios.com.ar, aquí va a estar toda la información de todas las redes sociales que tenemos para compartir durante la semana las noticias. Y por supuesto contarle que también los miércoles a las 9 de la mañana hacemos ese segmento especial de noticias empresarias a través del canal de YouTube, a través de radionegocios.com.ar, que lo podés ver y escuchar. También si querés escucharlo directamente lo podés hacer, con noticias importantes de la Argentina y del mundo. Nosotros nos estamos encontrando la próxima semana, el próximo mes, para hacer otro Radio Negocio Federal. Javier González nos puso en el aire, el señor Tommy Sánchez seguramente también con nosotros acompañándonos desde Australia, y en este caso este programa la señora Alejandra Sigliano también nos acompañó. Nos reencontramos el jueves próximo a las 4 de la tarde. El jueves volvemos, ¿sabe por qué? Porque nadie puede regresar al pasado. Nosotros vamos por el futuro. Chau, hasta la semana que viene, pásela hermoso. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.